Bueno, chicos, yo la verdad estoy emocionado no solamente porque es la última masterclass de este 2022, sino también por el tema y por el invitado que tenemos. Así que, bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass, no sin antes agradecer a todos los Smart Beamers que durante este 2022 nos estuvieron acompañando sin falta en estas masterclasses, ya sea en el espacio en vivo o por medio de las grabaciones de YouTube. Créanme que por parte de todo el equipo de Smart Beam estamos muy agradecidos desde de la acogida que ha tenido este espacio, que logramos mantenerlo todos los miércoles del 2022 muy puntual para que ustedes puedan aprender un poco más, puedan entender todo lo que tiene que ver con la transformación digital, el marketing, el e-commerce. Hay muchos temas que aún nos quedan por compartir y que quisiéramos que los que se conectan hoy por primera vez puedan pasarse por otras grabaciones que ya hemos tenido de otras masterclasses, sigan aprendiendo junto a nosotros y esperamos que este 2023 nos sigan acompañando en todo este espacio de la masterclass. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de un tema que es las herramientas escénicas actorales para convencer y vender, con un personaje que en la verdad estoy muy emocionado de poder tenerlo aquí y que pudiéramos cerrar este ciclo de masterclasses del 2022 con él. Hoy quiero que ustedes se pongan en una especie de situación y se imaginen que ustedes son un personaje que necesita adoptar una postura frente a la interlocución que tienen con otra persona, frente a las dinámicas que están teniendo con otras personas, y que esto debe estar muy bien conectado con algún tipo de emoción, con una intención de persuadir y que de alguna manera ustedes puedan conmover a ese receptor o ese auditorio, esa comunidad que ustedes tienen enfrente. Pónganse también en la situación de como emprendedores, cómo esto puede ayudarles a, a convencer precisamente a vender un poco más. Y bueno, todas estas herramientas escénicas, cómo nos pueden ayudar a atraer, persuadir y emocionar. Y para esto tenemos a una persona muy especial que nos va a contar a partir de su carrera y a partir de su profesión cómo podemos realizar esto. Él es Jimmy Vázquez, actor de teatro, cine y televisión colombiano, conocido por sus trabajos en diversas producciones en la televisión, también en obras de teatro, destacándose su participación en programas como El Cartel de los Sapos, en la telenovela nocturna de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Bueno, hay algunas otras cosas que se me escapan de toda esa trayectoria actoral que él tiene. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero darle paso a Jimmy Vázquez. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido a esta masterclass. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues hombre, muy feliz de estar acá, de tener este público, esto que nos regala la virtualidad, ¿no? Que nos regala también la pandemia, pues viendo lo bueno dentro de lo malo, esta posibilidad, cómo se magnifican las plataformas y los canales y los medios para llegar a todas partes y para que podamos comunicarnos de diferentes formas, ¿no? Y creo que la virtualidad, pues nos permite comunicarnos de manera universal, ¿no? Creo que eso me parece muy interesante también, como su merced lo decía ahorita, pues no, me sorprende también no tener límites, no tener fronteras. Yo soy de la vieja escuela, en realidad, para serles absolutamente sincero, ahorita le hablábamos aquí en privado antes de arrancar con todos ustedes y claro, a mí me cuesta, sobre todo en un tema que es tan, digamos que tradicionalmente se comparte, ¿no? De manera presencial, pero bueno, creo que esto nos ha permitido también adaptar todo este contenido por un canal digital. Y bueno, aquí estamos. Espero que disfruten toda esta charla que vamos a tener. En realidad, no tiene nada de formal, no tiene nada de solemne. El protocolo que vamos a tener es voy a charlar con ustedes un rato. Creo que si en algún momento, y te pido por favor, si en algún momento ves que hay alguna pregunta en el momento que no debamos dejar pasar, interrúmpanme cuando quieran. No pasa absolutamente nada, ¿cierto? Esto es una charla de amigos a partir de un tema en el que yo he estado sumergido los últimos 30 años de mi vida, ¿sí? Soy actor desde, digamos, yo empiezo a contar mi carrera profesional desde el momento en que termino la secundaria, el bachillerato, como lo llamamos en Colombia, ¿sí? Y entro a la escuela, pero inmediatamente entro a la escuela ya
empiezo ese mismo año por azar del destino, por accidente de la vida, termino trabajando ese mismo año dictando clases para niños y termino haciendo unos montajes de una empresa que necesitaba comunicar, eh, digamos, a la gente del común los problemas que estaban teniendo los campesinos. Entonces empezamos ya desde ese momento como una especie de pseudo compañía, por decirlo así, empezamos a trabajar. Entonces yo cuento desde el año 1993 a este momento, ya voy a completar 30 años. He atravesado, he recorrido, digamos, todo lo que le pueda a uno suceder en esta carrera, en este oficio. Amo infinita y profundamente las artes escénicas y bueno, quiero compartirles a ustedes como realmente herramientas muy sencillas. Entonces, arrancamos con esto. Listo. Solo una última recomendación para los que están por primera vez. Los invito a que estén muy activos en el chat, a que puedan ir comentando. No importa si es una pregunta o un comentario al aire, háganlo. Utilicen ese espacio para que puedan estar interactuando con nosotros constantemente. Y como decía Jimmy, pues la idea es que puedan ir dejando también sus preguntas y al final tendremos un espacio exclusivo para poder abordarlas. Si hay alguna que de pronto se cruce y que tengamos que responderla ya, lo haremos. Pero bueno, vayan escribiéndolas allí. Y bueno, los invito a quedarse hasta el final, por favor, que va a ser una masterclass muy provechosa para todos. Bueno, arrancamos entonces. Cuando hablamos de actuar, normalmente solemos asociarlo con los actores, ¿cierto? Pero resulta, sucede, pasa, ya acontece, que en realidad todos los seres humanos estamos actuando constantemente, diariamente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no somos en un espacio social, ¿sí? En un espacio que compartimos con otras personas, no somos eh, realmente seres absolutamente independientes. Nosotros necesitamos, sí o sí, como seres sociables que somos, necesitamos compartir definitivamente, departir, alimentarnos, nutrirnos de la información que puedan darnos los demás y necesitamos de alguna manera desahogar, ¿sí? O necesitamos de alguna manera también, necesitamos de los demás, ¿sí? Para sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia, ni siquiera es una cosa de gusto, de capricho, sino de supervivencia. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con otras personas, en ese momento somos conscientes perfectamente de que asumimos un rol. Y frente a, pues digamos, frente a ese rol, nos ponemos inmediatamente una máscara, una careta que nos permite relacionarnos con esas personas, con esas otras personas. Cuando hablamos de actores, entonces, en realidad, bueno, el término ha madurado, ha evolucionado y hoy en día escuchamos frases que no escuchábamos hace 20 años como los actores del conflicto, los actores, sí, que hicieron parte de ese nuevo cambio comercial. Y entonces empezamos ya los actores al principio, para serles absolutamente honesto, empezamos a ponernos celosos un poco, ¿no? Con este, y entra aquí, se dispara un debate de cómo así, pero es que todos somos actores, sí. Lo que es necesario tener claro es que todos estamos actuando, sin embargo, algunos lo tenemos como profesión. Actuar es muy fácil, ¿sí? Si somos nosotros mismos. Lo que no es fácil es hacerlo como profesión, como oficio, ¿cierto? Y digamos como proyecto de vida. ¿Por qué no es fácil? Porque ahí sí necesitamos una formación mucho más detallada, mucho más minuciosa, una formación mística, una formación que demanda una entrega y un compromiso con este oficio, ¿sí? Y que además necesita, como los pilotos, como los médicos, necesita muchas horas de vuelo, ¿sí? Necesita una experiencia. Entonces, lo que necesitamos tener claro es, todos actuamos, sí, y el personaje que construimos es nuestro personaje, el personaje propio, un personaje auténtico, un personaje que tiene una huella dactilar única, un iris del ojo, ¿sí? que tiene unas características puntuales y que lo hacen único, ¿sí? Y diferente a los demás. Pero cuando nos paramos
en un escenario frente a un auditorio, cuando hay más de una o dos personas frente a nosotros, y aquí me voy a remitir, antes de empezar a hablar de actuación puntualmente, antes de empezar a hablar de artes escénicas y de herramientas que tienen las artes escénicas y que seguramente ustedes van a poder disfrutar también, quisiera hablar de la estructura comunicativa básica. Yo creo que ustedes recuerdan en el colegio, en la secundaria, ¿sí? En la preparatoria, que hablábamos de términos en la comunicación. Había un emisor, había un receptor, que el uno quería transmitirle un mensaje al otro y que lo hacía por medio de un canal, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Supongo que sí. Entonces, y que ese mensaje lo transmitía a través de ese canal gracias a un código, ¿sí? Y bueno, había otros factores mucho más detallados y digamos que si uno se sumergía mucho más en el tema de la comunicación, entonces iba a encontrar un montón de digamos, de partes de esta estructura comunicativa, ¿sí? Que era mucho más compleja. Pero en realidad el modelo, la estructura básica de la comunicación, realmente lo que aborda es cómo me comunico con el otro y cómo establecemos los dos un mensaje a través de herramientas que hasta el día de hoy estoy completamente seguro que muchos de ustedes no tenían conciencia que son herramientas actorales. Entonces vamos a arrancar un poco como a mirar qué hace un actor. ¿Sí? Un actor. Bueno, bien. Un actor normalmente lo que hace es contar una historia. Los actores lo que hacemos sobre un escenario, al frente de una cámara, en un set de televisión, lo que hacemos es contar una historia. Esa historia, no necesariamente cuando me dicen a mí, ay, pero es que lo que él hizo no tenía sentido porque no tenía la estructura aristotélica tradicional, planteamiento, nudo y desenlace. No necesariamente. Una historia, cuando yo hablo de una historia, es algo que está transmitiendo un actor sobre un escenario y que a mí me está llegando, ¿sí? Como mensaje. Y me llega como mensaje necesariamente, lo puedo decodificar en frases, en palabras o definirlo, no. Puede llegarme a mí a través de emociones. Y esa palabra va a ser muy importante hoy en la noche porque vamos a hablar de conectar con la emoción. Entonces, todos, vuelvo a retomar, todos de alguna manera estamos siempre actuando. Nos comportamos de acuerdo a los roles, adoptamos, roles de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Es muy distinto seguramente nuestro comportamiento y nuestro personaje en el trabajo, es muy distinto nuestro personaje y comportamiento con la familia, es muy distinto nuestro personaje seguramente, muy distinto en una reunión de amigos, en una fiesta, ¿sí? Más si estoy bajo el efecto de ese desinhibidor que llaman alcohol, ¿sí? Porque sabemos que eso de alguna manera desinhibe y no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, creo que esa es decisión de cada uno, pero afectan esos factores, ¿sí? Para que nuestro personaje se altere. Entonces, no es lo mismo seguramente si estoy absolutamente solo en la intimidad de mi casa, en la sala, en el baño, en el lugar que me encuentre. Entonces, de acuerdo a ese rol que nosotros adoptamos, obviamente se afecta definitivamente la construcción de las frases. Hablo de manera distinta seguramente con mi abuelo, con mi abuela, con el cliente, ¿sí? Hablo con mi jefe o hablo con mi amigo, con quien realmente puedo ser un poco más desparpajado y desprevenido, hablo de manera muy distinta. Perdón, voy a hacer aquí un paréntesis. Seguramente todo esto que les estoy diciendo para ustedes es absolutamente obvio, solo que, y seguramente toda esta charla y todo esto que vamos a recorrer a lo largo de esta clase, seguramente para ustedes, pues ya, o sea, no es nuevo, ¿sí? Seguramente, pero vamos a tratar de asociarlas al universo de las artes escénicas y demostrarles que de alguna manera ustedes también son actores, que ustedes pueden capitalizar estas herramientas y esta conciencia para llevarla a un nivel mucho más alto, a un nivel superior, esto que llamamos artes escénicas. Bueno, entonces decimos que nosotros estamos actuando y nos adoptamos un personaje, un rol a partir de esas necesidades que nos da la supervivencia.
de esa demanda, de eso que necesitamos nosotros para relacionarnos con el otro y para que el otro de alguna manera me beneficie y para yo beneficiar al otro, porque esto es de doble vía, ¿sí? Entonces, necesitamos definitivamente herramientas escénicas. ¿Cómo las capitalizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué son herramientas escénicas? ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Es solamente la escenografía? ¿Es solamente las luces en un teatro? ¿Eso son las herramientas escénicas? No. Hablamos de herramientas escénicas desde la capacidad que tiene el actor, ¿sí? De comunicar, o en este caso, actores, ustedes también llamándose actores en este momento, de comunicar o de transmitir conectando con una emoción. Entonces, ¿cuáles son las herramientas escénicas que tenemos a la mano? Primero, el cuerpo. Segundo, la voz. Tercero, la gestualidad, ¿sí? Y cuarto, la intención, que la intención está relacionada directamente con las emociones. Ya vamos a llegar a eso más adelante. Sabemos que los actores transmitimos mensajes, ¿sí? O compartimos situaciones en búsqueda de conectar con la emoción del espectador. Y ahí es donde realmente entra una reflexión muy grande, por qué ciertas profesiones, como los vendedores, como los docentes, ¿sí? Eh, aún como conferencistas que he tenido y la oportunidad de tener en la vida, cómo logran ellos convertirse, y esto lo digo con cariño y con respeto, pero bueno, mentiras, lo voy a decir con irrespeto, pero cómo logran convertirse en un somnífero a la hora de hablar, a la hora de compartir una idea o a la hora de compartir un contenido. ¿Sí? Si tenemos todas estas herramientas a la mano y estas herramientas no necesitan realmente nada del otro mundo. No es que yo tengo un botón especial, no es que yo tengo realmente nada, alguna característica extraterrestre ni nada por el estilo, sino es simplemente elevar un poquito el nivel de conciencia a la hora de compartir con mis semejantes. ¿Ven? Vamos aquí con la primera lámina, entonces, para entrar en materia. El ABC de los actores. Voy a contar rápidamente, voy a hacer un recorrido de cómo nos formamos los actores. Por lo menos les estoy hablando de la escuela colombiana. Cuando uno entra a una escuela de artes escénicas, lo primero en Colombia, y supongo que a nivel universal no dista mucho de esto que les voy a compartir y que les voy a contar. Normalmente un actor, ¿cómo se forma? ¿No? Uno llega y lo primero que debe tener conciencia es en dónde está. ¿Sí? La primera sensación y la primera, digamos, reflexión que uno hace como estudiante de artes escénicas, como actor en formación es ¿dónde estoy? ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo en este momento? Es lo primero que digamos, con lo que a uno le generan reflexión los docentes o los profesores de artes escénicas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es el conflicto? Esto del conflicto, nosotros nos referimos en este momento es a los obstáculos que siempre como actor debo atravesar para llegar a un objetivo, pero no nos metamos con esto todavía. Dejémoslo solamente en quién soy y dónde estoy, ¿sí? Más allá de una reflexión existencialista, profunda, y decir, soy la creación, soy el fruto, soy el resultado, sí, no nos pongamos, digamos, densos con eso. Vamos a ir a lo elemental. ¿Quién soy? Sí, soy básico. Tengo que tener claro que a veces a nosotros se nos olvida, por eso les dije que de pronto toda esta información que les voy a dar es obvia, pero que la necesitamos a la hora nosotros como actores de pararnos en un escenario. Entonces, ¿quién soy? Soy hombre, mujer, qué edad tengo, ¿sí? ¿Cuánto mido? ¿Cuánto peso? ¿Cómo camino? ¿Qué me gusta comer? ¿Cuál es mi color favorito? Y de ahí viene un montón de información que yo necesito tener clara de mí. Porque si yo no me conozco primero yo, no puedo construir un personaje, ¿sí? Y creo que esa conciencia, en realidad, se ha demostrado, bueno, lo creo o no, se ha demostrado que definitivamente esa conciencia se ha expandido a diferentes campos y hoy en día vendedores, negociantes, conferencistas, jefes de equipo y demás necesitan saber perfectamente quiénes son, ¿sí?
yo no puedo realmente hablar de otro si no tengo una conciencia centrada de quién soy yo primero, ¿sí? ¿Y dónde estoy? Volvemos otra vez un poco al mismo, a lo que les hablaba hace ratico del contexto de con quién estoy. O sea, en dónde estoy, eh, para el actor es necesario saber geográfica y espacialmente en dónde está ubicado y también es necesario saber a nivel de comportamiento, de relación, ¿sí? En dónde está ubicado. Y vuelvo y reitero que esta conciencia la deberíamos tener absolutamente todos en el momento de pararnos frente a 1, 2, 10, 100 o 1 millón de espectadores. Sí, 1 millón de futuros. En el caso de ustedes, que creo que la mayoría de los que se conectan a esta plataforma están relacionados o de alguna manera están vinculados es al universo de los negocios, al universo de los emprendimientos, ¿sí? Y demás, pues creo que esta conciencia sería maravillosa para todos. ¿Cómo la obtengo? De manera sencilla, elemental. Me lo pregunto. Y ojalá, si tengo lápiz y papel, lo pueda anotar. ¿Quién soy y dónde estoy? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo nos hacen un proceso de conciencia a los actores para saber quiénes somos y dónde estamos? A partir de un montón de ejercicios de los que mucha gente que no sabe y que no conoce el tema se burla un poco de nosotros, pero es eso, es pararnos descalzos sobre un escenario, pararnos con zapatos, es acostarnos, revolcarnos, girar, saber en dónde, sí, es una conciencia absoluta del espacio. Eso es como lo primero que hacemos o lo primero que a lo que uno se enfrenta estando en una escuela de artes escénicas. Eso es como el primer año. ¿Sí? Todo lo que sea generar conciencia en dónde estoy y qué estoy haciendo. ¿Sí? ¿Cuál es mi función hoy, acá, en este momento, ahora? Bueno, una vez, digamos que lo desarrollo con un montón de ejercicios espaciales, el arriba, el abajo, ¿sí? La izquierda, la derecha. Ah, bueno, y aquí hago un paréntesis importante. En ese proceso, y de esto voy a hablar y voy a enfatizar mucho también con ustedes, en ese proceso, creo también una conciencia de desapego, de desarraigo y de alguna manera me empiezo a despedir en ese proceso de ese coco, de ese monstruo, de ese demonio que llaman ridículo. Si los actores no vencemos el miedo al ridículo, ¿cierto? Si estamos todo el tiempo con ese coco, con ese monstruo, con ese diablillo llamado miedo al ridículo y lo tengo presente, no puedo pasar al siguiente nivel, que ya es empezar a abordar, ¿sí? En este momento ya textos, palabras, frases y demás, ¿cierto? Sobre el escenario frente a otras personas. Yo me imagino que ustedes saben que uno de los miedos más grandes en el universo, ¿sí? En el planeta, creo que está ubicado, si no estoy mal, está ubicado en el 3er o 4.er lugar, el miedo a hablar en público. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos en la formación como actores, porque no es que nosotros lleguemos a una escuela, yo decidí estudiar artes escénicas porque a mí nunca me da vergüenza, decidí estudiar artes escénicas porque a mí no me da pena. No, nosotros llegamos exactamente con la misma pena y vergüenza que ustedes, solo que en todo este proceso lo que uno empieza es a conectarse con el escenario y con la sensación de tener a un auditorio o de tener a un espectador enfrente, ¿sí? Entonces, listo, pasamos este proceso, un primer año, un segundo año, empieza uno a tener, en la escuela en la que yo estudié, uno realmente tenía contacto con lo que ellos llamaban cuadros que era construir pinturas, ya empezar a trabajar gestualidades y posiciones y demás, imitando pinturas clásicas, famosas y demás. Y a estas pinturas empezar a especular alrededor de qué podrían estar diciendo las personas que estaban adoptando esa pose, ¿sí? Luego empieza uno ya con la improvisación como asignatura, ¿sí? No digamos, no como universo, porque ya la improvisación ha crecido tanto en este oficio que se volvió un universo y un lenguaje completamente independiente, pero no. Empezamos nosotros a verla como asignatura y dentro de esa asignatura que se llama improvisación ya empezamos a tratar de deducir, ¿cierto? Y qué es lo que está sucediendo y cómo puedo yo aportar
a esa situación. Entonces empezamos a construir situaciones pequeñitas, empezamos con situaciones muy chiquitas, muy elementales, esto va creciendo, esto va adquiriendo cierta complejidad, esto se va elaborando hasta que ya llegamos nosotros a construir historias y demás de... Empezamos con 30 segundos y ya podemos llegar a improvisaciones de 12, 15 minutos que se van desarrollando, que ya tienen la tal estructura aristotélica de las que les hablaba al principio, ¿sí? De planteamiento, nudo, desenlace, pero además tiene un montón de herramientas que le dan a uno en improvisación y que son muy importantes, ¿cierto? Que es el planteamiento, el punto de giro, ¿sí? El aporte del subtexto, el contexto. Bueno, hay un montón de cosas que a uno le dan, digamos, como herramientas para que uno domine la improvisación. Luego ya en tercer año empieza uno a leer los autores, ya empieza uno con textos, ¿sí? Y empieza a conocer el texto. Entonces ya uno empieza de alguna manera a descubrir qué es un parlamento, qué es una acotación, ¿sí? Que es como la instrucción que le dan al actor para la intención, qué es una descripción, que es como todo lo que hace el autor para contarnos en dónde está sucediendo la historia y demás. Y todo ese tipo de cosas, entonces ya uno empieza a apropiar textos, ¿sí? Luego ya llega, en ese tercer año ya uno empieza a, digamos, a tener contacto con montar escenas, ¿sí? Ya empieza procesos de montaje chiquitos, que son escenitas sueltas. Ya llega luego cuarto año, y en cuarto año ya uno empieza a hacer casi pues cada 2, cada 3 meses, empieza a hacer un montaje como tal, ¿sí? Ya empieza a asumir. Ahora, obviamente no estoy entrando en detalles porque nos demoraríamos aquí en esta charla hasta medianoche yo contándoles todas las asignaturas que se ven, música, ritmo, cuerpo, historia del teatro, historia del arte, bueno, parece un montón de cosas que nosotros vemos, ¿cierto? Porque esto es una carrera y una profesión y un oficio, aunque mucha gente pues desconozca eso. Y ya en quinto año pues llega el tal y famoso montaje de grado. Eso es lo que nosotros hacemos. Durante todo este proceso tenemos pues digamos, vamos desarrollando herramientas a partir del ensayo-error, que es la invitación que les hago también esta noche y es a partir de la práctica y que seguramente me encantaría que las 2 o 3 cositas que ustedes, que les queden al final de esta charla que estamos teniendo en este momento, puedan aplicarlas y se boten al agua sin miedo, como esta frase de cajón que hablan aquí los de la superación por encargo y demás, sin miedo al éxito. Exacto, que se boten así, a hacerlo realmente, a experimentarlo y seguramente les va a ir muy bien. Bueno, seguimos aquí, perdón. Aquí entonces, ok, bien. Vamos a hablar de cuerpo. Para nosotros, cuando hablamos de nosotros del cuerpo, el cuerpo es la primera herramienta que tenemos como actores, ¿sí? Hace poco tuve la oportunidad, me invitaron a una empresa, hace tal vez 5 o 6 meses, y estuve dando una capacitación para gerentes, ¿sí? Y para jefes de equipo de una aerolínea colombiana que es muy particular porque es un híbrido entre civiles y militares. ¿Mm? Entonces, claro, adquirir este tipo de herramientas como actor a mí me permite también no desconectarme y me impide además verlas afuera, aunque no quiera, aunque quiera estar desprevenido, pues de alguna manera uno empieza a leer un lenguaje corporal y es importante saber que el cuerpo es la primera carta de presentación. Y cuando hablo de carta de presentación, cuando hablo del cuerpo frente al otro, no hablo ni de la apariencia física, en realidad, mucho más allá de eso, ese no es mi campo, ese no es mi tema. No sé si acá, en esta plataforma, pues hayan tenido, no sé, alguna charla al respecto, pero no, mi tema puntualmente es que finalmente cuando yo me presento, ¿cierto? Estoy parado frente o a otra persona en una conversación que para mí es muy importante, o a 2, o a 3, o a un equipo de trabajo, o a un grupo, o a una compañía, o estoy exponiendo mi idea, o estoy vendiendo mi proyecto, ¿cierto? Y estoy ahí frente a un auditorio en el cual acaban, si ya me conocen, ¿cierto? Si ya me conocen, pues están leyendo algo nuevo de mí, y si no me conocen, pues están descubriéndome por primera vez. ¿Sí? Entonces, la primera carta de presentación es el cuerpo. ¿Y qué hago yo con ese cuerpo? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién soy? ¿Y dónde estoy? Y me paro frente a ese auditorio, siempre, siempre con mi pecho de frente a ese auditorio, a ese espectador, a ese interlocutor que tengo al frente. ¿Sí? Ok.
Yo hago muchos paréntesis siempre que estoy hablando porque siempre digamos, siempre interrumpen en mi cabeza, entran de manera abrupta este tipo de reflexiones y me parece que es importante no dejarlas pasar. Pero es claro o es clave entender, creo yo, ¿cierto? Que todas estas herramientas de las que vamos a hablar hoy, que en realidad tampoco son muchas, pero bueno, las herramientas de las que vamos a hablar hoy en las artes escénicas siempre están sujetas a al sello que tenga cada uno, ¿sí? A la particularidad de cada ser. Es decir, si yo mido 1,60, es decir, 160 centímetros, si yo mido, que no sé eso en pies, hay partes donde miden en pies, pero bueno, no sé cuánto es eso. Pero si mido 1,5 metros o mido 2 metros, ¿sí? En este caso, cada uno seguramente va a explotar su cuerpo de una manera distinta. ¿Mm? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo? Lo primero, siempre, siempre, mis queridos compañeros, párense sobre los 2 pies, siempre. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la tendencia, y yo no sé si eso es solamente de Latinoamérica, pero yo, bueno, también he visto algo en Estados Unidos de como el cuerpo de rapero, que está siempre sostenido de lado a lado sobre la cadera, que está demasiado reposado, que está exageradamente, mm, digamos que está exageradamente suelto, sin control. Sí, esos cuerpos que ve uno como volátiles, que ve uno como demasiado livianos. Entonces, siempre la energía se mantiene en la medida en que los 2 pies están conectados con el cuerpo, con el suelo, perdón. Los 2 pies van siempre conectados al suelo. Les decía ahorita, hace un segundo, que esto está sujeto al cuerpo de cada uno, pero en general de todo lo que vamos a hablar, ¿sí? La voz, el cuerpo, el tono de voz, pues el timbre, perdón, los matices, ritmo, cadencia, todas estas herramientas, este tipo de herramientas generan una conciencia seguramente siempre en un emisor, en una persona que quiere transmitir un mensaje, ¿sí? Pero son absolutamente particulares. Alguna vez me preguntaban en una entrevista, hablando casualmente del cuerpo, de la voz, de esto que estamos hablando hoy, me preguntaban que cuál era el método más efectivo para formar actores. Y yo le decía, todos, absolutamente todos sirven si usted logra filtrar, depurar y logra realmente sacar la esencia de cada una de las técnicas, porque en realidad todas sirven, ¿sí? Pero desconfíen de todas al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, yo adopto lo que quiero, lo que me sirve de este taller, o sea, de lo que hoy les estoy diciendo, pongan la mitad en duda, ¿cierto? Porque de pronto no les va a servir del todo a todos, pero seguramente al tratar de comprobar todo esto que les estoy diciendo hoy, pues ustedes van a recorrer un nuevo camino que les permitirá entonces descubrir qué sí les funciona a ustedes. ¿Mm? Okay. Entonces, bueno, retomo. Cada persona tiene una identidad, ¿cierto? Cada persona tiene una forma. Y a nosotros los actores, nosotros los actores creamos un método a partir, ¿cierto? A partir de recoger muchas técnicas, armamos un cuadernillo imaginario, por supuesto, a veces físico, a veces real, yo tengo un real, un cuadernillo como con todas las herramientas técnicas que a mí me sirven para construir mis personajes o para construir mis puestas en escena. Porque finalmente lo que ustedes hacen también cuando venden, cuando exponen una idea, cuando se paran frente a un auditorio, cuando tratan de comunicarle al otro, cuando tratan de persuadir al otro, pues finalmente ustedes también están aplicando esto, ¿sí? Y bueno, primero, hablamos de un cuerpo con conciencia, un cuerpo que sabe en dónde está y un cuerpo que sabe a qué viene, y es a contar algo, a transmitir algo, a recibir, ¿sí? Eviten siempre, a no ser que tenga un mensaje claro, eviten siempre frente a un auditorio, eviten, como les decía, primero, soltar demasiado el cuerpo, ¿sí? Hay que buscar el punto medio, es decir, tampoco una rigidez absoluta, ¿sí? Porque se van a ver acartonados y se van a ver
prevenidos y eso es sinónimo de estoy asustado, estoy muerto del susto. ¿Sí? Eviten brazos cruzados, eviten piernas cruzadas, eviten el pecho hacia adentro. ¿Sí? Ese tipo de cosas yo sé que son elementales, pero prefiero que las recordemos y que tengamos conciencia de eso siempre que estemos frente a alguien a quien queramos llegar. Conexión visual en el cuerpo es importante y cuando hablo de conexión visual, ya vamos a hablar de la escucha también, no es solamente, y aquí perdónenme que apele a esta metáfora, pero no es solamente conexión visual con los ojos. Ah, ¿cómo así? ¿Este tipo está loco? Sí, la conexión visual en realidad no es solamente lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Directamente, sino lo que estoy viendo indirectamente. Es decir, visión periférica es tener conciencia de que todo lo que está al frente mío, todo, ¿cierto? Todo lo que está ahí está por algo, está afectando mi mensaje, está afectando mi contenido, está alterando de alguna manera la información, ¿sí? No es lo mismo estar yo en un auditorio que estar en la sala de la casa de los compañeros de trabajo planeando lo que viene, ¿sí? O estar en una, o nos reunimos y bueno, vamos a charlar de qué vamos a hacer, qué estrategias vamos a tener para la próxima semana. Yo tengo unas ideas, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a tomarnos un trago, vamos a tomarnos un café, ¿sí? Y vamos a hablar y seguramente yo voy a plantear en una mesa de una manera distinta la idea de los demás, ¿sí? Para tratar de convencerlos y que se unan a mi equipo. En fin, el caso es, ese contexto me altera, ¿sí? Y esa conexión visual es tener visión periférica, es saber, es ser consciente de todo lo que está sucediendo alrededor. No es solamente lo que tengo al frente, los espectadores, sino es todo. Cómo afecta la luz, el sonido externo, el sonido de la calle, el sonido de la empresa, ¿sí? Si estoy en un auditorio, si estoy en una sala, en una oficina, todo eso afecta y es tener esa conciencia realmente de que lo que está sucediendo está afectando mi mensaje. Los que a mí no me gustan mucho realmente los manuales verticales que dicen, que hablan de el decálogo, las 10 reglas infaltables para... Yo no creo, yo creo que las reglas o ese decálogo lo construye cada uno. Porque vuelvo e insisto, las reglas que le funcionan a Pepe no son las mismas que le funcionan a María y seguramente no son las mismas que me funcionan a mí. Yo creo que eso tengo que descubrirlo a partir precisamente de la investigación y de la conciencia. Entonces, sin embargo, hay cosas que, digo, tienen un sentido y una sustentación de alguna manera física, científica y demás. Cuando se habla, cuando las personas sí, que manejan auditorios y que dan y que resaltan, señalan herramientas para hablar en público, hablan de las diagonales. Nosotros también tenemos un poco de conciencia en las salas de teatro de las diagonales y es una herramienta muy efectiva. ¿Qué son las diagonales? Es saber que yo siempre, si estoy en un auditorio, en un salón de clase, si estoy en una feria de exposición, ¿sí? En fin, y tengo espectadores al frente y tengo gente al frente, sé que de alguna manera debo ubicarme durante la charla. Obviamente voy a aprovechar las caminatas, los apoyos, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo, de la conciencia del cuerpo, es cómo mis manos también cuentan cosas, pues ya vamos a hablar de la comunicación no verbal y ya vamos a hablar de otro tipo de herramientas dentro de la conciencia del cuerpo, que son importantes, pero estas diagonales las voy a aprovechar en estas caminatas, es ir siempre a un extremo del salón en donde estoy, ¿sí? Y comunicarme con el que tengo más cerca y con el que tengo más lejos. A eso le llamamos diagonales. Y es siempre tener un contacto visual con esta persona que tengo aquí adelante y con la persona que seguramente tengo al final del auditorio o que tengo al final de la mesa, ¿sí? Si estamos en una mesa, en una sala de juntas, yo tengo contacto con el que tengo enfrente, como también tengo contacto con el que está en el otro extremo, allá. Con esa persona también tengo contacto visual, ¿sí? Y a esa persona también le cuento fragmentos de esta exposición que estoy haciendo, de esto con lo que quiero persuadirlos, de esto con lo que quiero convencerlos y en muchas ocasiones de esto con lo que quiero divertirlos. Porque
sus mercedes, yo no sé en qué momento, a veces, cuando estamos en una empresa o en nuestro trabajo, no sé quién nos enseñó o nos hizo ese daño diciéndonos que la seriedad es absolutamente y la formalidad es absolutamente necesaria para que nos crean, ¿sí? Entonces necesitamos nuestro cuerpo rígido, serio, formal, arriba, un tono de voz golpeado, una sobrevocalización para que sí, para que sientan con mi cuerpo que yo realmente y con mis manos y con todo esto que se llama lenguaje no verbal y con los apoyos y demás, sientan que yo de verdad lo que estoy transmitiendo es absolutamente serio, cuando no hay nada más efectivo para conectar con los demás que también usar mi cuerpo en función de divertir. ¿Mm? La diversión no se puede apartar nunca de un contenido. Pausas reflexivas e interpretativas. Los actores usamos mucho eso en los matices, pero lo aplicamos mucho en la voz. Pero a veces también este tipo cuando estoy en una exposición y cuando estoy apasionado, compartiéndoles a ustedes un contenido, compartiéndoles a ustedes una historia y necesito buscar la palabra, ¿cierto? Uso mi cuerpo también para enfatizar esa pausa. No es solamente el gesto, no es solamente la voz, que ya vamos a hablar de eso, sino el cuerpo también de alguna manera está siendo herramienta física para acompañar esas pausas, para generar esa reflexión, para dejar a ese espectador, a ese interlocutor, dejarlo enganchado, conectado, para seducirlo físicamente con eso, ¿sí? Y por último, que esto ya tocamos el tema, la comunicación no verbal, que también es importantísima porque, pues, si yo a ustedes les estoy hablando de algo que en realidad a mí me apasiona y lo estoy hablando, dejándome llevar por la emoción, con donde el cuerpo me domina y en donde realmente mi contenido es uno, pero mis manos, mis hombros, ¿cierto? Mi pecho hacia adentro, mi cabeza caída hacia afuera, mi cuerpo absolutamente encorvado, las piernas cerradas, la ansiedad absolutamente canalizada y mostrada en un pie que todo el tiempo se está moviendo, ¿cierto? Y les estoy diciendo, no, sí, yo estoy feliz de estar con ustedes, sí, ese pie ahí, esa rodilla brincando, vibrando todo el tiempo en un pico de ansiedad, pues en realidad el mensaje es mucho más fuerte, el mensaje corporal, que el mensaje verbal en ese caso. Entonces, pues, amigos, amigas, amigues, mucha conciencia corporal en el momento de compartir. Bueno, avancemos porque todavía nos falta mucho y ya me dijeron que teníamos que hacer preguntas en este espacio. La gestualidad. La cara tiene 43 músculos que usamos para gesticular. En cada una, en un gesto, normalmente en cada una de las expresiones que hacemos, cada gesto involucra más o menos, entre 12 y 18, 17, 18 músculos más o menos para llevar, digamos, se unen para construir un gesto, ¿sí? Los gestos son muy importantes para acompañar siempre un contenido. Un gesto digamos, con todas estas herramientas del cuerpo que acabamos de hablar y con las de la voz, que ya vamos a hablar más adelante, son absolutamente necesarias es lo que nos está comunicando también, lo que está magnificando, alimentando ese lenguaje no verbal, porque el gesto finalmente me está dando, además del mensaje que yo estoy transmitiendo verbalmente, me está dando todo el subtexto y está alimentando el contexto de lo que yo estoy transmitiendo. ¿Mm? Yo he tenido, créanme, profesores, tuve docentes que nunca entendí, eran realmente los asesinos del contenido. Nunca entendí realmente por qué eran lo que nosotros llamamos cara de palo, absolutamente fríos,
sin ningún tipo de emoción, sin conectar, sin dejarse afectar por eso que sucede, por lo que él ve, por lo que escucha y demás. Sí, era tan triste ver cómo perdían y perdían horas de clase. ¿Mm? O esos, o me ha pasado también alguna vez estuve en una cata de vinos y el tipo se paraba y él nos hablaba con todos los tecnicismos y demás. Yo no conozco mucho de vino, soy ignorante al respecto, pero nos hablaba de todo de lo que sucedía con cada vino, de la maduración, del cuerpo, de todo este tipo de cosas de los vinos, de todas estas características de los vinos. Y el tipo nos hablaba y el tipo jamás se dejaba afectar por el contenido de lo que estaba hablando. Cogía las botellas y era un tipo que en su gestualidad transmitía tanto aburrimiento en la vida. Pobrecito, yo decía, ¿realmente le gustará esto? Y como, hombre, yo soy curioso y los actores somos como tan chismositos a ratos. Entonces me acerqué al final, yo, oye, muy chévere, me gustó mucho toda esa información, saber todo esto de vinos que tú, pues lo que nos compartiste hoy. ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho hablar de vinos? Sí, sí, me gusta. Ya con esto, sí, un sí, pues ya me dijo absolutamente todo. Claro, cuando a uno una, un contenido, una información no lo apasiona, no lo toca, es muy difícil que toque a los demás. ¿Sí? Bueno, en el caso de los actores a nosotros, porque nos toca entrenar, hay definitivamente, seguramente textos, obras, ¿sí? O series o personajes que nos han contratado, porque pues no todo es color de rosa en este oficio, tampoco les voy a mentir, aquí les voy a decir, hablar carreta ni nada por el estilo, pero sí hay personajes a los que a nosotros nos toca asumir, defender, ¿sí? Y trabajar como aún sin sentir esa química del todo 100%, ¿sí? Ese enlace, porque pues es nuestro trabajo también, asumir retos, ¿no? Pero en el caso de ustedes que están hablando o están trabajando o están construyendo a partir de un universo y de un tema que los apasiona, muestren ese apasionamiento. Y muéstrenlo con el gesto, y muéstrenlo con la cara, no le tengan miedo, ¿sí? Hay personas que dicen, ay, pero usted ¿por qué gesticula tanto cuando habla? Porque me apasiona, porque me emociona, porque me conecta, porque me conmueve. Si me conmueve, si me toca, si me afecta, si realmente me está llegando a mí, seguramente voy a ser capaz de transmitirlo y seguramente voy a ser capaz de compartirlo con otros, ¿sí? Y generar tal vez en ellos al menos un porcentaje de esa emoción desbordada que a mí me genera hablar de algo, ¿sí? Que realmente me apasiona. Entonces, déjense llevar por el gesto, reaccionen orgánicamente, ¿sí? Rompan la sacralidad y la formalidad muchas veces que tienen a veces los contenidos, ¿sí? En la vida nada tiene que ser estricta y necesariamente formal, recto y vertical. No, rompan y déjense afectar ustedes. Cuando ustedes estén compartiendo, ¿sí? Con otras personas, permítanse reaccionar con su gesto. Créanme que eso realmente conecta mucho más con el inconsciente de esa persona que tienen enfrente, ¿sí? Bueno, ya les hablé de humor, y el humor relacionado muchas veces, ¿sí? Con el gesto, con que no le tengamos miedo a romper, ¿sí? Esa cara, a arrugarnos un poquito, pero a pasarla mejor en la vida, seguramente nos va a permitir conectar mucho más con la emoción del espectador o del interlocutor, en el caso de muchos de los que están aquí. Listo. Cuando hablamos de escucha, los actores tenemos un concepto o un significado mucho más amplio que el de cualquier ser de otra profesión. ¿Por qué? Porque para nosotros la escucha no es simplemente lo que yo recibo por el oído, los sonidos que yo recibo por el oído, ¿sí? Decodifico y convierto en mensaje o convierto en palabras o convierto de alguna manera en información. Va mucho más allá. La escucha que entrenamos los actores, ¿sí? Y que nos pasa, pues que también es otra de las asignaturas también obligadas dentro de la formación de un actor, es
todo lo que sucede, ser consciente de todo lo que sucede alrededor, ¿sí? Es decir, yo estoy en una charla hablándoles a ustedes y si algo sucede y acuso eso que sucede, ¿cierto? No puedo pasar por encima de eso. No traten de tapar los accidentes sonoros o de acciones que están sucediendo alrededor. Acúsenlos, mírenlos, señálenlos, diviértanse con eso, ¿sí? A veces en la formalidad de una clase, a veces en la formalidad, alguna vez trabajé con un equipo de ventas, ¿cierto? Y ellos decían, no, pero es que me preocupa que en realidad no nos tomen en serio. Entonces, en ese momento, en la oficina de enseguida empezaron a poner música y nosotros empezamos a subir el volumen y lo bajábamos en el computador porque pues no podíamos mostrar que éramos vulnerables y débiles frente a la música de... ¡No! No importa. Hagan la referencia, muestren lo que sucede, porque eso realmente cuando yo tengo una escucha activa, cuando yo realmente recibo todo lo que sucede, cuando yo estoy abierto a todo lo que puede pasar, ¿cierto? Que es lo bonito y lo que a los actores nos vuelve adictos al teatro. Y es que cada función es única e irrepetible, ¿sí? Y para ustedes cada charla con cada persona en ventas, en proyectos y demás va a ser única e irrepetible. No, pero es que siempre repito el mismo contenido. No importa. Cuéntelo como si fuera la última vez que lo va a contar en su vida. Cuéntelo como si su vida dependiera de eso. ¿Sí? Apasionese con eso y tenga en cuenta todos los factores de lo que sucede a nivel visual y a nivel de escucha. ¿Sí? Todo lo que sucede. Todo está sucediendo ahí y ahora aprovéchelo y capitalícelo. Eso es ser consciente de la escucha. Bueno, y vamos con este. La voz. Pues definitivamente la voz es, creo que, no voy a decir que es la herramienta más importante porque todas son importantes, pero creo que es la herramienta que que tiene mayor presencia en un discurso o a la hora de compartir contenido, ¿sí? La voz tiene 4 herramientas que se entrenan, obviamente no alcanzamos, esta es una clase, digamos, pues tengo un espacio muy reducido para hacer para dar una pincelada, como para hacer un brochazo general de lo que yo puedo entrenar, ¿cierto? Sin necesidad de ser actor para de alguna manera formarme también como actor de la vida, ¿sí? Pero entonces, digamos que aquí lo que puedo es compartirles a ustedes cómo funciona cada uno de estos 4 que están viendo ahí y cómo puedo capitalizarlas también. La voz es el medio, digamos, más, el que tiene mayor fuerza, ¿sí? A la hora de compartir ciertas cosas, ¿sí? De compartir un contenido, de compartir una experiencia, de compartir una información. Y esa voz tiene 4 elementos, pues tiene muchos más, pero voy a compartir con ustedes estos 4 elementos importantes con los que uno debe generar conciencia. Total. El tono. ¿Cuál es? Miren, por ejemplo, ahí sonó un teléfono, ¿sí ven? Ya, y ahí están hablando, ahí están contestando este teléfono. Bueno, el tono. ¿Cuál es el tono? El tono de voz, siempre que le hablen yo siempre digo y siempre doy este consejo cuando ejecutivos, cuando militares me dicen, pero ¿cómo suavizo el tono? ¿Sí? El tono de voz siempre debe ir como si yo estuviera contando un cuento para niños. Ojo, no niños chiquitos, no niños de jardín, sino digamos que ustedes siempre tengan en su cabeza que la información que están compartiendo, ¿sí? Es un cuento que debe llegarle a niños entre 8 y 14 años. ¿Sí? Ese es el tono perfecto para llegar con una información de manera cálida, amable, suave y que seguramente va a conectar con el otro. ¿Sí? Esa es la conciencia del tono. El tono, ¿sí? Es mi voz real, honesta, ¿sí? La voz mía, la voz de Jimmy, que llega
realmente como si yo estuviera compartiendo con ustedes un cuento y ustedes fueran todos niños entre 8 y 14 años. ¿Sí? Entonces tengo que llegarle a los 8, debe ser cálida, debe ser suave, ¿sí? Y 14, adolescentes que ya hay que persuadirlos de otra manera, que hay que seducirlos con otro, de otra manera un poco más elaborada, ¿sí? Entonces ese rango para mí siempre es muy importante. Ritmo. Hablamos que la voz tiene la posibilidad, ¿sí? de ser proyectada con una velocidad. A esa velocidad la conocemos como ritmo, ¿sí? ¿Qué genera el ritmo en mí como espectador cuando escucho hablar a alguien? Un ritmo, jugar con los ritmos o explotar los ritmos me da la importancia, me da los énfasis dentro de un discurso, dentro de un contenido. ¿Sí? Como personaje, seguramente un personaje que está hablando todo el tiempo y que está a la misma velocidad, que está hablando muy rápido y que está hablando con énfasis, que está hablando a esta velocidad, seguramente es muy distinto a un personaje pausado que se toma el tiempo de buscar cada palabra para decirte lo que realmente quiere decirte, con la seguridad de lo que quiere transmitirte. ¿Sí? Entonces, ese tipo de juegos los pueden hacer ustedes todo el tiempo en la casa, frente a un espejo. Grábense, aprovechen el celular. Esta herramienta es maravillosa en muchos aspectos. Nos ha vuelto adictos, nos ha vuelto dependientes, sí, esa es la parte fea, pero la parte bonita es que también es una herramienta que tiene cámara y que tiene grabadora de voz. Grábense y jueguen ustedes con las velocidades, ¿sí? Cuando hay puntos de un contenido en donde yo puedo subir la velocidad y contarles a ustedes con mayor énfasis lo que quiero. Y seguramente hay cosas que me conmueven y que manifiesto, expreso solidaridad al bajar el ritmo y al bajar el tono. Entonces van conectadas también con la emoción que estoy transmitiendo. Matiz, ¿qué es el matiz? Matiz son esos juegos que yo hago con los dos ítems anteriores, con el tono y con el ritmo. Yo ya puedo empezar a jugar. Entonces, ¿a qué va el matiz? ¿Qué me genera el matiz? ¿Cuál es digamos, la funcionalidad del matiz? El matiz lo que hace es a mí, ¿sí? Como emisor del mensaje, permitirme jugar, ¿sí? Y llevarles a ustedes el mensaje de una manera menos monótona, menos aburrida, ¿sí? Menos densa, menos formal. Eso es lo que me permite el matiz, es la combinación de juego del tono y el ritmo, ¿sí? Jugar con las velocidades y jugar con los diferentes tonos de mi voz me permite generar un matiz. Y por último, la intención, que la intención sí va acompañada definitivamente de la emoción. Y acá no me extiendo mucho. En intención, lo que creo que definitivamente debe ser claro e importante para ustedes es que si a mí no me conecta la información, ¿sí? No puedo compartirla a los demás con la misma pasión que quiero que la reciban. Si a mí no me apasiona, yo no puedo generar pasión en los demás. Es más, ni siquiera por muy buen actor que sea, o bueno, en fin, no hablo de mí, sino de cualquier actor, un actor muy pues maravilloso y diestro que sea, si a él no lo apasiona lo que está haciendo definitivamente, pues tiene que apelar a la técnica. Nosotros apelamos a la técnica y sí, pues muchas veces se logra. Sí, he tenido proyectos, como les decía, en los que yo no estoy completamente y plenamente convencido, pero termino pues sacando adelante un proyecto con un personaje de forma decorosa, chévere, pero uno sabe en realidad que no estuvo al 100% jugando ahí, ¿sí? Pues creo que nos pasa a todos, a los seres humanos nos pasa eso también. Entonces la intención definitivamente va ligada a la emoción que yo le pongo a un contenido para tener efectividad en ese mensaje, ¿sí? Es la intención, si a mí no me convence el proyecto, si a mí no me convence la idea, si a mí no me mueve, ¿sí? Si no me despierta muchas cosas, yo creo que no logro conmover al otro. Definitivamente es muy difícil. Dicho esto, señores, daría campo o pie
para que mi compañero que está ya en este momento en estudio, siga usted adelante en estudio, por favor, y compártanos. Vamos a escoger 3 preguntas. Su merced me dice quién las hizo y las respondemos rápidamente para no extendernos mucho y porque pues ya creo que tienen cositas que ir a hacer, tenemos cositas que ir a hacer todos, entonces pues fue muy rico estar acá, me quedaría con ustedes hasta la medianoche hablando de esto porque me encanta y me apasiona el tema además, pero pues bueno, así es Bueno, esto, Jimmy. el tiempo en televisión es muy corto. Bueno, la verdad es que si te das la pasadita por aquí por el chat, te están agradeciendo y pues en realidad creo que nos compartiste y nos contagiaste mucho de esa pasión que se nota en todo sentido. Todo lo que nos hablaste hoy se te nota a ti, se refleja en ti, así que bueno, esperamos Gracias. que muchos de los que están por aquí puedan tomar los elementos que les funcionan. Apelo mucho a lo que tú dijiste, puede que a algunos no les sirva, a algunos otros sí, mucho. Por aquí habían hablado que sí los van a tomar en cuenta, así que bueno. Hay una pregunta por aquí que me parece bastante pertinente y es un poco, tú hablaste un poco del miedo cuando empezaste tu carrera actoral, pero no, de pronto no detallaste mucho cuál fue o cuál era precisamente ese miedo. Y también me gustaría pues como agregarle algo a la pregunta que hace Josué sobre cómo lo lograste superar o en qué momento tú dijiste como, bueno, ya lo afronté, Bueno, ya, bien. miren, les tengo una maravillosa noticia. El miedo nunca se va, jamás se va. Porque en el momento en que el miedo desaparezca del todo, pues cambio de oficio y me dedico a otra cosa. Porque el miedo realmente, lo que pasa con el miedo, yo siempre pongo esta figura, ¿sí? El miedo es un caballo grande, un percherón, ¿sí? Yo me subo al caballo. Si yo no soy un jinete experimentado, tengo un animal muy grande al frente, ¿sí? Tengo un animal grande el cual voy a dominar, pero tengo unas riendas y tengo una silla, ¿sí? Que si yo las sé tomar, ¿cierto? Y cómo tomo las riendas de ese miedo, la respiración ayuda mucho, ¿cierto? Es como tomo aire, tensiono el abdomen, lo sostengo, lo retengo 5 segundos, exhalo, ¿cierto? La respiración ayuda mucho. Cuando el miedo está ganando en algún momento y ya voy, y si tienen a mano cosas que cambien de temperatura, tomar un vaso con hielo, un pocillo, tal vez una taza caliente, ¿cierto? Que me conecte, que me saque digamos, de la realidad en donde me está ganando la cabeza con el miedo antes de salir a plantear una idea, antes de salir a hacer una exposición, antes de salir a presentarme frente a un auditorio, ¿sí? Antes de presentar mi idea, pues ayuda mucho ese tipo de cosas. Repasar y estudiar mucho, mucho siempre. Creo que si yo tengo seguridad de lo que voy a salir a hacer, por eso los actores ensayamos tanto. Si yo tengo seguridad de lo que voy a hacer, ¿cierto? De lo que voy a decir, pues seguramente podré controlar el miedo a partir de repetir y repetir y repetir y repetir. Y si salgo y es demasiado evidente el miedo frente al público, se lo manifiesto y se lo expreso sin pena y sin pudor, no pasa nada. ¿Sí? No vas a perder tu nombre, no vas a perder tu estatus porque digas, hola, ¿cómo están? ¡Oh! ¡Qué pánico el que tengo en este momento! Estoy muerto del miedo, estoy asustado, pero feliz de estar aquí. Bueno, acompáñenme por favor porque pues tengo mucho miedo en realidad, pero lo que quiero compartirles o decirles a ustedes esta noche empieza con lo siguiente. Resulta que una vez y tal, y una vez, les juro que una vez ustedes arranquen, el miedo los seguirá abrazando tal vez 2, 3, hasta 5 minutos y después se va. Y si llega un espacio, un lapso en blanco en la cabeza donde se me va realmente a mí el texto del personaje o lo que tengo que decir, lo manifiesto. Perdón, ¿estábamos en qué tema? Perdón. Ah, sí, perfecto. Y volvemos y retomamos y no pasa nada. Es decir, no hay un deber ser para yo vender, hablar o presentar una idea en público. No hay, no hay una sola forma correcta. El miedo nunca se va a quitar. Yo a estas alturas tengo 30 años en este oficio y créanme, yo salgo a un estreno, pues ya funciones no tanto, porque pues ya uno con el tiempo y la cancha y demás, pero yo todavía salgo a un estreno
y yo siento vacío en el estómago. Créanme que yo salgo a estrenos o a cosas o a temas que no domino tanto. Por ejemplo, hace poco me pidieron una charla, ¿sí? Herramientas escénicas enfocadas solo a los docentes. Y eran unos docentes de universidades privadas bastante prevenidos. Estos, además, porque ellos llegan y ponen, es su pose de soy intelectual, no creo que lo que me digas en realidad me aporte mucho, pero adelante, voy a escucharte. Sí, entonces, claro, desde esa pose uno logran, sí, que uno se desestabilice, que las manos tiemblen un poquito, que las rodillas tiemblen, que uno sude, no importa. La idea es bótese al agua, evidencie lo que está sucediendo, maneje la respiración, ¿sí? Y hay otros ejercicios que seguramente son más elaborados para tratar de manejar estos picos de ansiedad antes de entrar a escena, pero pues el tiempo no nos da. Listo. Bueno, seguimos con otra pregunta de Andrés que nos dice, ¿cómo lidiar con audiencias hostiles? Bueno, yo creo que el escudo más fuerte, no sé si ustedes, no sé de qué edad es el público que me está viendo acá, pero bueno, yo tengo hijos, una adolescente y una chiquitina, y pues he pasado desde las películas animadas, pero he pasado definitivamente, necesariamente por los superhéroes, ¿sí? Sean de una casa o sean de la otra, ¿cierto? Que la de la palabra completa, pues funciona, y la de Marvel creo que pues funciona, digamos, es más comercial. Pero yo sí creo que, de estos superhéroes, definitivamente, he aprendido que, ¿se me fue la pregunta? ¿Cómo lidiar con audiencias hostiles? Ah, de estos superhéroes he aprendido definitivamente que las cosas con humor entran más fácil. Hace unos años las películas de acción eran películas de acción. Hace unos años las películas de superhéroes eran películas de superhéroes. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Lo que yo he notado es que las películas, ahora en todas las películas, sean animadas de superhéroes, de acción, sean de cine independiente, el humor es una herramienta presente, ¿cierto? Para quitarle densidad y para generar más conexión con los espectadores. Creo que el humor definitivamente, ¿sí? De alguna manera desestructura la prevención o la hostilidad de un auditorio. Yo sí creo que si uno aprende y sabe cómo capitalizar, burlarse de uno mismo, y uno utiliza una herramienta sobre el escenario, que es burlarse de uno mismo, ¿cierto? De alguna manera les baja un poquito los escudos y ¿sí? Ahí ya como que el tono de guerra, ellos lo quitan. ¿Por qué? Porque finalmente ellos quieren es descalificarte desde su actitud, pero tú ya te estás descalificando y lo que estás demostrando con un chiste que te puedes hacer a ti mismo, lo que estás demostrando con una actitud de miren, no me afecta realmente su pasivo-agresividad, ¿sí? Su agresión pasiva no me afecta. Si yo les logro demostrar y compartir eso, no desde el choque, sino de alguna manera desde la complicidad que me genera el humor, gracias al humor, sí, yo me puedo hacer un par de chistes y seguramente con eso sí, les quito de alguna manera esa barrera, esa prevención, seguramente se las voy a quitar con facilidad. He tenido la oportunidad de formar también dos adolescentes. Ustedes no se imaginan lo que es el adolescente en grupo, en combo, ¿sí? En masa, queriendo, ¿sí? Descalificar y burlarse del que está allá adelante, de hacer el bullying y demás. Entonces yo de alguna manera entro desarmándolos desde, miren, o sea, no creo que logremos acá que yo me sienta mal, si es físicamente, ¿de qué se van a reír de mí? ¿Mi nariz? Feliz con mi nariz grande. ¿De qué? De mis extremidades delgadas, de mi estatura, de mi pie grande. No pasa nada. Vengan, charlemos, ¿sí? Charlemos sobre lo que es importante el día de hoy, que es A, B, C, D. Y voy con el tema, ¿cierto? Cada determinado tiempo voy a saber en dónde entro con una pastilla para reírme de mí y seguramente que
ellos me van a permitir con el tiempo, si lo voy haciendo con sutileza y con inteligencia y con sagacidad, seguramente lo que voy a lograr en ellos es poco a poco que ellos también me permitan hacerle chiste a ellos mismos. Y si yo logro con uno de los anclajes, es decir, con una de las personas que yo siempre en el auditorio van a encontrar una persona que está, ¿sí? Hay 200 que pueden estar mirando para el frente, pero siempre va a haber una persona que está contigo, conectada, haciendo, afirmando y asintiendo con todo lo que haces. Entonces, esa persona de ahí está la semilla para que te conectes con ella y para que la uses como cómplice para burlarse de alguien más, ¿sí? Puedes burlarse en el buen sentido, no estoy diciendo, sí, una agresión, un irrespeto, el bullying, no, pero burlarnos de alguna cosa, sí, muy, muy sencilla, chistes blancos en realidad, pero eso funciona mucho para bajar la hostilidad. Y nos vamos con la última. Listo. Bueno, por aquí hay comentarios que dicen que sí, que totalmente de acuerdo, que ante la grosería, la risa, el remedio infalible. Bueno, nos vamos con la última pregunta de Juan, que nos dice, hablaste de conectar, me gustaría saber cómo conectar con alguien cuando el tema es complicado o difícil de hablar. Por ejemplo, una discusión o es un tema delicado. Lo que pasa es que ahí ya entramos ya en un tema que ya no me compete a mí, porque ya el contenido como tal sí es complicado y sí es un tema difícil, ya lo debe abordar en realidad es un terapeuta. ¿Sí? Cuando los actores tocamos temas, por ejemplo, en obras o en puestas en escena o en stand-up o en cualquier otro espacio, ¿sí? Artístico, tocamos temas complejos, como la política, ¿sí? Como la religión, como, bueno, en fin, hay un montón de temas que son delicados y los tocamos, ¿sí? Yo creo que definitivamente hay que lanzar ese tipo de temas, definitivamente agudizando mucho la escucha, ¿sí? Y digamos, y la visión del otro, ¿cierto? Es decir, nosotros en el escenario lo lanzamos, a veces lanzamos reflexiones políticas fuertes, ¿sí? Porque lo demanda el personaje, porque lo requiere la historia y demás, pero lo que hacemos es decirlas, ¿cierto? Van con la carga que deben ir, pero no cerrando la puerta y diciendo esta es la verdad absoluta, ¿sí? Sino esto es lo que realmente yo concluyo, a lo que yo llego. No estoy diciendo que con esto sea la verdad. ¿Sí? Es mi verdad. Las verdades son subjetivas. Entonces, te escucho. También es abrirse a escuchar, ¿no? Es como, creo que es importante abrirse a escuchar, pero es plantear con toda la seguridad y con argumentos por qué estoy manifestando mi idea. Y creo que debo manifestarla de forma directa, sin rodeos, sin dar vueltas, sino puntual, al grano, y decir, bueno, aquí está, ahora estoy abierto a escuchar opiniones. Por ejemplo, si en este chat me dijeran, no, Jimmy, usted lo que acaba de hablar es 50 minutos de barrabasadas. Ok, las barrabasadas que acabo de decir a mí me han funcionado y pues creo que a muchos colegas también, porque lo hemos discutido. Pero te escucho, ¿por qué no? Sí, es también abrir un poquito la posibilidad de que no tengo la verdad absoluta, ya que establecemos también una conversación de doble vía, ¿no? Creo yo. Pues eso es lo que yo haría. Lo manejaría, no sé si sea. Listo, Jimmy. Bueno, muchas gracias en serio por todo lo que nos compartiste. Créeme que los que nos quedamos estamos completamente maravillados con todas las cosas que, como tú decías, puede que uno las supiera, pero en realidad hay unas que uno pasa por desapercibido, no las tiene tan en cuenta en su día a día y bueno, esperamos que los Sparbeamers que se pudieron conectar hoy pues puedan comenzar a aplicar muchas de las cosas que tú nos comentaste. No sé si tengas algún comentario adicional antes de despedirnos. En realidad es como, seguramente, cuando ya ustedes de aquí en adelante tengan la oportunidad de ver conferencistas, vendedores o hasta actores, ¿sí? Seguramente ya con esto que charlamos hoy, que ya ustedes seguramente sabían, ¿sí? Pero que lo recordamos, que lo repasamos, que lo refrescamos, ya seguramente lo van a ver con otros ojos. No le tengan miedo, dedíquenle 5 o 10 minuticos diarios ustedes todos los días al espejo, así como le dedican a la peinada, a la vestida y demás. Dediquen 10 minuticos para jugar
en el espejo, jueguen, jueguen, rompan el gesto, rompan. ¿Qué posibilidades tengo yo de, sí, de romper el gesto? ¿Qué posibilidades tengo yo de jugar con mis voces, de jugar con mi ritmo, de jugar? Jueguen, jueguen sin miedo, sí, sin miedo al ridículo, porque es una herramienta, seguramente todas estas herramientas les van a servir muchísimo en todos los campos, en absolutamente todos los campos. Listo, Jimmy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Qué despedida de las masterclasses del 2022 tan espectacular. Y bueno, Barbimers, también les agradecemos a ustedes por quedarse hasta este momento, por acompañarnos durante este año y los esperamos el próximo con mucho más conocimiento para compartirles. Muchas gracias a todos, que tengan una buen resto de noche. Estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz noche para todos.